días, Dalia. Buenos días, Ha Pati. terminado el proceso de inscripción de alianzas. ¿Tú dirías que estas alianzas representan en general acuerdos políticos o están más bien representando conveniencias electorales? Bueno, hay varios detalles sobre las alianzas, ¿no? Hasta este momento el jurado informó que son 5 alianzas las que se han inscrito, ¿no? Algunas de ellas son de derecha claramente, otras son de izquierda, ¿no? En algunos me parece que ha sido básicamente una reacción de último momento, ¿no? O sea, lo de Ahora Nación llevando como alianza su propio nombre incluso, no un nombre creado, no un acuerdo conversado desde hace varias semanas, siendo que ahora Nación había transitado por el bloque de alianzas de izquierda, ¿no? Que finalmente él mismo decantó por una discrepancia programática sobre el tema constituyente, ¿no? Y más bien quiso formular esta estrategia de llevar a alguien de derecha, alguien de centro y alguien de izquierda, ¿no? Entonces, más bien creo que han sido salidas en algunos casos de último momento, ¿no? En el caso de otras, más bien ha correspondido a una serie de acuerdos programáticos. Hay una cosa que sí es sintomática. Cuando han ido a inscribirse los personeros legales, no ha habido ningún acto público de ninguna de esas 5 alianzas, salvo de una, ¿no? Que es la de Venceremos, que se tuvo un acto público, ¿no? Estuvieron militantes, estuvieron delegaciones, estuvieron los líderes, se hizo el uso de la palabra, pero en los otros casos solamente fueron los personeros a inscribir las alianzas y nada más, ¿no? De Como hecho, un acto hay observaciones. administrativo. Exacto, ¿no? Que correspondía simplemente a un acto administrativo, ¿no? Dalia, ¿tú dirías que la inscripción de alianzas ha modificado el panorama electoral en el Perú? Hace poco ha salido un pequeño artículo de investigación sobre cuán importantes son las alianzas electorales en el Perú, ¿no? Del IEP, de investigadores del IEP. Está Pablo Vilca, Pablo Sosa, en fin. Y un poco haciendo el recuento de lo que han sido las alianzas. Ni en el 2020 ni en el 2021 se han producido alianzas electorales, ¿no? Desde el 2001, según lo que ellos han analizado, las alianzas electorales no han llegado a segunda vuelta, ¿no? Pero sí han tenido, digamos, un impacto en el tema legislativo, en colocar congresistas, parlamentarios, ¿no? Eh, yo creo que estas elecciones son tangencialmente diferentes a las anteriores. El nivel de dispersión, el nivel de fragmentación que tenemos, la crisis en la que estamos aún, hacen que tener más de 40 fuerzas electorales, fuerzas políticas compitiendo, es realmente un síntoma grave de la falta de representación política, ¿no? Y el llegar a alianzas en distintos niveles es la posibilidad no solo de sumar, sino también de ponerse de acuerdo en esta Pero tú dirías sociedad que que es muy... este proceso específico que hemos pasado en estos días ha logrado en alguna medida modificar ese nivel de dispersión o simplemente no ha pasado nada, Yo diría que el o muy impacto no lo poco. vamos a ver, yo diría que el impacto no solo lo vamos a ver ahorita, porque ha habido muchas fuerzas políticas que tienen representación, que cumplen los criterios del jurado, pero que no han sido inscritas, ¿no? O sea, que representan algo dentro del Perú, pero no han sido inscritas por una serie de limitaciones y dificultades que se vienen dando en el sistema electoral. Entonces, ahorita con las sumas que estamos, o sea, de 43 a 38, mucho no es la diferencia, ¿no? Pero yo diría que ese impacto lo vamos a ver en los próximos meses. ¿En qué otras fuerzas organizativas van sumando bajo alianzas políticas o acuerdos electorales? Entonces, lo que se ha creado, creo yo, son los polos de atracción, ¿no? Entonces, hay un polo de atracción que se puede haber creado en la izquierda, hay algunos intentos desde la derecha de haber creado también algunos polos de atracción, y eso en el camino de los meses, mientras más nos acerquemos al momento electoral, vamos a ver si eso realmente atrae
a otras fuerzas políticas que han quedado en camino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras fuerzas políticas habrían quedado en camino que pudieran ser atraídas por la alianza política que ustedes representan, que es Venceremos? Claro. En nuestro caso, básicamente Unidad Popular. Unidad Popular ha quedado en camino justamente en esa semana, la anterior semana, el Poder Judicial ordenó al Jurado Nacional de Elecciones la retroactividad, es decir, que pueden participar en las próximas elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, no ha acatado esto, ¿no? ¿Qué es Unidad Popular? Unidad Popular tiene como máximo líder a Duberlí, que todos podemos saber que es un actor político que ha estado en el escenario bastante tiempo, pero también a Santos Saavedra, que es uno de los dirigentes más importantes de la CUNAR. Y la CUNAR es una organización viva, ¿no? De las rondas campesinas. Entonces, allí hay un acumulado que es necesario reconocer como Unidad Popular, pero también hay otras fuerzas que hasta ahora no les dan la inscripción. En el caso de Tierra Verde, de Germán Altamirano, que también tienen sus comités provinciales, su representación nacional, que ya se ha acercado a nosotros como Venceremos para formar parte de un acuerdo político, ¿no? Ahora hay otras fuerzas que no necesariamente tienen una inscripción electoral, pero son fuerzas organizativas del mundo organizacional, sindical, en fin, que también se están acercando y van a jugar también un tema de articulación en alguno de estos polos de atracción, ¿no? ¿Y ustedes sienten que esas fuerzas sumarían electoralmente en la alianza Venceremos en las que está el Nuevo Perú? Nosotros sentimos que sí, que todo acuerdo político con organizaciones, frentes, sindicatos. Ayer, por ejemplo, ha salido un comunicado de la COI, que es la coordinadora de organizaciones de izquierdas progresistas, saludando la alianza y también haciendo un gesto de sumarse a ella, ¿no? Entonces ahí hay otros actores políticos que esperemos también se puedan unir, ¿no? Y lo mismo, o sea, como digo, este es un momento de generar el polo de atracción, ¿no? Para poder invitar a organizaciones, sindicatos, frentes, fuerzas electorales que no hayan conseguido su inscripción electoral legal, ¿no? A sumarse a este espacio, ¿no? Hace un rato criticamos que algunas alianzas han sido solamente por razones de conveniencia electoral, ¿no? Hay alianzas que incluso parecen hasta antinatura, esta de el Frente de Trabajadores y Emprendedores, detrás de la cual está Patria Roja, con ¿qué se llama? Primero la Gente, en donde están Miguel del Castillo, Perestello, parecen casi alianzas antinatura. Pero decías que en el caso de ustedes sí ha habido acuerdos programáticos. ¿Cuáles son esos pilares programáticos que están detrás de la alianza que ustedes han formado y que estaría también detrás de este polo de atracción que tú llamas de diferentes fuerzas políticas y de organizaciones sociales? Nosotros, para llegar a ese momento del acuerdo, hemos puesto por delante el eje programático. Tenemos 20 puntos, que es lo que se ha presentado al jurado también, como acuerdos programáticos de la alianza, que no solo se han discutido con Voces del Pueblo, se han discutido también con Unidad Popular y se han discutido con las otras fuerzas vivas que participan del espacio, ¿no? En la idea de mostrar 20 puntos programáticos que reflejen nuestro acuerdo, porque no nos estamos llegando a una alianza a ver puestos, repartijas, no. Nosotros queremos una propuesta al país para cambiar este momento de crisis. Uno de ellos, y el más importante, y empezamos con ese punto, es el tema del momento constituyente. Creemos que esta crisis es de régimen, creemos que no vamos a superar este momento donde la derecha ya hizo una nueva constitución de facto en el Congreso con el cambio de más de 60 artículos. Entonces, es un momento para recuperar el debate de que se requiere un momento constituyente, una nueva constitución a partir de un referéndum, y ahí nuestro líder Vicente Aldanoca, nuestro candidato presidencial, ya lo ha ido posicionando en varias de sus entrevistas, ¿no? Otro eje es el tema agrario, ¿no? Nosotros estamos convencidos que hay que abordar el tema de la segunda reforma agraria.
lo que esto implica de favorecer la agricultura familiar, lo que implica también ponerle algunos límites a los beneficios a las agroexportadoras, todo ese tema también lo planteamos. De igual forma, tenemos el tema de la nueva minería, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que venimos desarrollando en programa y con voceros que vamos a presentar también como el Consejo de Gobierno de Vicente en las próximas semanas, ¿no? Porque Será tenemos interesante discutir en Arequipa, por ejemplo, Majes Iguas 2, en ese marco. Será exactamente. interesante discutir lo que pasará con la minería informal, la gran minería, etcétera. Pero otro proceso que se viene luego de la formación de alianzas es la organización de las primarias. ¿Cómo ven ustedes ese derrotero? A ver, ¿cómo se van a elegir los candidatos y candidatas Claro. a los Se supone distintos que espacios Vicente de Alanoca es representación? un precandidato y que tendrá que haber algún proceso de elección de quiénes van a ser los candidatos que vayan finalmente en la plancha. Claro. La fórmula que se ha estado pensando es el tema de delegados, ¿no? Representantes de todas las regiones para poder escoger a los candidatos, al candidato a la plancha presidencial en concreto, ¿no? Y para el caso de los precandidatos para diputados, senador, senadora, claro que nosotros, al menos en el Nuevo Perú, sí tenemos toda una experiencia de haber implementado ciudadanos, no solamente primarias con militantes, sino ciudadanos con la gente, hacia Es afuera, decir, que ¿no? abrirían el proceso no solo a los militantes, sino al conjunto de la población. Nosotros no tendríamos ningún proceso, un problema de hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos experiencia en eso, para elegir a nuestras precandidaturas, nos parece que ha sido siempre una modalidad que permite la participación política de otras personas, ¿no? Y las acerca al momento de decidir colectivamente quién puede ser su representante. Aún no está totalmente definido esta parte, ¿no? Pero sí sabemos que vamos a implementar de todas formas un mecanismo democrático. Aquí es muy difícil, de hecho por las conversaciones, ha sido, en el caso del Nuevo Perú, todas las decisiones se han tomado con consejos nacionales, con reuniones informativas, ¿no? El tema de la democracia interna es una de nuestras preocupaciones y ha sido también una de nuestras propuestas. Queremos recuperar la democracia, pero también la practicamos internamente, así que Y vamos a ustedes, garantizar y un ustedes mecanismo esperan de... que su socio en esta alianza, que es Voces del Pueblo, esté dispuesto a un proceso así tan abierto y que garantice mayores niveles de democracia. De hecho, la elección de la plancha presidencial es por delegados. Ese es un mecanismo democrático, ¿no? No solamente es un consejo de 5 personas decidiendo la plancha. Va a haber ya está marcado un mecanismo democrático que es la elección de la plancha presidencial a través de delegados. Y eso ya está marcado en la alianza, ¿no? Ahora, lo que falta por discutir es sobre los candidatos a diputado y senado. ¿Y cómo sería la elección de estos delegados, digamos? Porque se supone que son esos delegados reunidos los que van a votar y elegir finalmente quién es la plancha presidencial. Pero, ¿y cómo se va a elegir a los delegados o delegadas? Los, los delegados o delegadas van a ser escogidos por su región y siempre es por el tema de militantes, ¿no? O sea, de hecho, ya ese punto sí es difícil la incorporación de la ciudadanía porque hay una responsabilidad política, ¿no? De llevar el acuerdo, de representar lo que dice la región, el partido y demás, ¿no? Entonces, sí hay una forma de escoger las delegaturas, de hecho es por representación regional. Es decir, que los militantes de Nuevo Perú y de Voces del Pueblo se reunirían en cada región y elegirían a los respectivos delegados o delegadas. Claro, esa asamblea de delegados, finalmente es la que va a ver la plancha presidencial, ¿no? Para el tema de las candidaturas, diputados, senadores, como digo, todavía no se ha terminado de cerrar la forma. Eso está en conversación todavía. ¿Tú dirías, Dalia, que es las normas y los procedimientos que establece el Jurado Nacional de Elecciones favorece la formación de alianzas o no? Bueno, los incentivos, de hecho, a este momento hay como después de lo que ha pasado con Unidad Popular, ¿no?
haber restringido claramente su participación política, y no es el único, porque también estaban en camino el MUP, también estaba APU, entiendo, ¿no? Y así otras fuerzas que han quedado en camino de inscripción. Eh, Hay claramente una dificultad, hay reglas electorales que están jugando de manera desigual para algunos actores políticos casualmente de izquierda, ¿no? Para lograr su inscripción, ¿no? Lo otro también es que habría que reconocer que todo esto viene de una reforma electoral, pero que en el camino ha habido una contrarreforma electoral, ¿no? En la que se han ido modificando varias cosas con este Congreso actual. Desde los incentivos a cómo finalmente llegan las fuerzas, si tienen que pasar o no el porcentaje. Antes solamente era con también la posibilidad de poner congresistas, ¿no? Pero ahora eso también se ha cerrado, ¿no? Entre otros detalles que lo que hacen es limitar aún más. O sea, hay que partir reconociendo que entramos a un juego electoral bastante complicado para algunas fuerzas, y eso también es partir en desventaja. ¿En qué consiste en este momento la valla electoral? ¿Cómo se llega? La valla electoral es el 5% para las fuerzas que no van en alianza, ¿no? Entiendo que es un agregado, un porcentaje adicional, si no mal recuerdo, es el 1% para las alianzas electorales, ¿no? Pero ahora hay una gran dispersión porque también necesitamos escoger 158, son 158, si no mal recuerdo, diputados, 86 senadores, ¿no? Y 16 para el Parlamento andino. Entonces, ese grado de dispersión también en cómo se van a escoger, voto cruzado, la información, entre otras cosas, también va a dificultar al elector o a la electora cómo hacer su voto, ¿no? Cómo finalmente elegir. Parte de las alianzas es ese esfuerzo por unificar, ¿no? En esta gran fragmentación. En este proceso electoral, la novedad es elegir Senado. Pero además, las reformas constitucionales que ha hecho el Congreso ha llevado a que este Senado tenga muchísimo poder. ¿Ustedes tienen alguna estrategia particular para asegurar que los representantes o los candidatos y candidatas al Senado que propongan sean elegibles o que haya una alta posibilidad de elegirles? ¿O están pensando en una estrategia más general para Congreso? Mm, lo que nosotros esperamos de la representación es poner a los mejores y a las mejores, ¿no? ¿Eso cómo se decide? Hay algo que también se tiene que recordar. Para toda esta cantidad, solamente podemos poner 20% de invitados. Es decir, el resto tienen que ser militantes de las fuerzas inscritas, ¿no? Entonces, el 20% tiene que también sumar a personas, a públicas, liderazgos, colectivos, en las organizaciones sociales, que tengan un respaldo. Es la única forma de asegurar un nivel de representación, que representen algo, que representen una lucha, algo colectivo, una organización, ¿no? Y por lo menos para el caso del Nuevo Perú, siempre hemos tenido algunos criterios de elección, ¿no? Que tengan que ver con que no estén asociados a ningún hecho de violencia de género, a ningún acto discriminatorio, homofobia, transfobia, tampoco a un acto de discriminación, procesos de corrupción, todo ello tiene que estar asegurado, ¿no? En los candidatos, en las candidatas. De igual forma, tienen que venir representando alguna lucha, alguna organización social, un colectivo. Dentro de la militancia del Nuevo Perú tenemos a varios compañeros que representan eso, ¿no? En el caso del Cusco tenemos a mujeres como Marisa Marca Villaca, que es una compañera luchadora, mujer, campesina, desde hace muchísimo tiempo que ha venido aportando a todo el tema de igualdad de derechos de las mujeres desde su región, ¿no? Tenemos también a Elsa Merma, otras compañeras también que vienen luchando contra, o mejor dicho, defendiendo el territorio, defendiendo el ambiente, ¿no?
contra todo lo que es la explotación de las grandes mineras transnacionales y el impacto que genera en sus vidas, en sus ecosistemas, ¿no? Y así tenemos una serie de militantes a nivel nacional que tienen una articulación y una representación social. Y eso es lo que se va a priorizar en todo caso, ¿no? Además de otros criterios de elección. Dalia, las elecciones vienen complicadas, tú decías hay una alta dispersión, todo lo sabemos, lo vemos, inclusive con las alianzas. ¿Cuál es la expectativa de Nuevo Perú, de la Alianza Venceremos? ¿Pasar la valla? ¿Aspiran a llegar a la segunda vuelta? ¿Qué se proponen respecto al debate programático? ¿Qué expectativa política tiene la Alianza Venceremos y Nuevo Perú dentro de esa alianza? Bueno, nosotros es ganar. No nos vamos a contentar con pasar la valla. A nosotros nos interesa proponerle al país una propuesta solvente, responsable y de cambio frente a esta crisis e impedir que dos derechas pasen a segunda vuelta, no teniendo más elección que votar de esa manera. Entonces, estamos construyendo un espacio que posibilite que la gente pueda optar por una opción de cambio solvente, con ejes programáticos, con vocerías, con un liderazgo clave, un liderazgo colectivo. Además, venimos de un proceso de renovación que difícilmente los partidos podrían dar cuenta. Nosotros venimos de renovar un liderazgo como Verónica Mendoza, una compañera que ha aportado durante muchos años al partido, al país también, dando la posibilidad de cambio. Entonces, correspondiente a todo ese trabajo, es que brindamos una opción de camino a las elecciones que permita salir de esta crisis. Me Eso es lo parece, que estamos apostando. me parece interesante eso de impedir que dos derechas lleguen a la segunda vuelta. Solo para terminar, Dalia, ¿tú crees que en esa dinámica van a poder sobrellevar un debate programático serio y que no se sacrifique al marketing electoral? Yo considero que sí. Sí hay posibilidades de plantar núcleos de cambio técnico político, ¿no? En cada uno de los ejes que requiere el país. Considero que sí es posible armar un buen debate programático porque el liderazgo que nosotros estamos impulsando, que es el compañero Vicente Alanoca, es un docente aymara vinculado al trabajo de derechos humanos en el sur andino, ¿no? Y nos parece que él tiene todas las condiciones y lo ha venido demostrando además en su trabajo. Él ha sido autoridad comunal, sabe lo que es representar los intereses colectivos, ¿no? Y por lo tanto nos parece que tenemos todas esas posibilidades, creemos en eso y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo de la alianza también, ¿no? Dalia, muchísimas gracias por la conversación y el tiempo que le has dedicado a Caja de Resonancia. Muchas gracias a ti, Patricia, y a todos los que están acompañando este espacio de debate y reflexión.